Hola, muy buenas noches y bienvenidos a Oppenheimer Presenta. Hoy vamos a hablar de un tema que, a primera vista, puede sonar técnico aburrido, casi burocrático. Pero les aseguro que es uno de los secretos mejor guardados del éxito o del fracaso en el mundo de los negocios internacionales. Estamos hablando de los Incoterms. Una sola palabra de 3 letras mal elegida en un contrato puede significar la diferencia entre una ganancia millonaria, una pérdida catastrófica. Puede determinar si su mercancía llega a destino o si se queda varada en una aduana a miles de kilómetros de distancia, acumulando costos que nadie quiere pagar. Para desentrañar este fascinante y crucial universo, hoy nos acompaña una verdadera autoridad en la materia. Le damos la bienvenida a la doctora Elena Barrios, consultora internacional con más de 20 años de experiencia, asesorando a empresas, pequeñas startups y gigantes multinacionales. Elena, gracias por estar con nosotros. La pregunta es directa. ¿Cómo es posible que algo tan aparentemente simple como los Incoterms pueda, literalmente, salvar o hundir un negocio internacional? Elena, bienvenida. Para nuestra audiencia, que quizás nunca ha escuchado esta palabra o la asocia con algo muy complejo, vamos a lo básico. ¿Podrías explicarnos, en el lenguaje más sencillo posible, qué son exactamente los Incoterms? Olvidemos por un momento los códigos como FOB, CIF, EXW. Claro, Andrés. Pensemos en los Incoterms como un diccionario universal para compradores y vendedores de diferentes países. Son un conjunto de 11 términos comerciales, publicados por la Cámara de Comercio Internacional, que definen de manera estandarizada las responsabilidades de las empresas en los contratos de compraventa de mercancías. No son leyes, es importante aclararlo, sino reglas voluntarias que las partes acuerdan incluir en su contrato. Al usar un Incoterm, como por ejemplo FOB Veracruz, ambas partes, uno habla español y el otro japonés, entienden perfectamente hasta dónde llega la responsabilidad del vendedor y dónde comienza la del comprador. Es como elegir un menú en un restaurante en lugar de tener que darle al chef la receta completa de lo que quieres comer. Cada Incoterm es un menú de obligaciones. Por ejemplo, el término EXW, Ex Works, en fábrica es el menú más simple para el vendedor. Su única obligación es poner la mercancía a disposición del comprador en sus propias instalaciones. A partir de ahí, el comprador se encarga de todo: cargar la mercancía, transportarla, exportarla y llevarla a su destino final. En el otro extremo, tendríamos un término como DDP, Delivered Duty Paid, entregada con derechos pagados, que es el menú completo para el comprador. El vendedor se encarga de absolutamente todo hasta que la mercancía es entregada en las instalaciones del comprador, incluyendo el pago de todos los impuestos de importación. Exactamente, Andrés, esa es una analogía perfecta. Cada Incoterm es un menú de obligaciones. Hemos definido qué son, pero profundicemos ahora en su utilidad práctica. ¿Cuáles son las preguntas clave que responden los Incoterms? Un empresario que firma su primer gran contrato, ¿qué obtiene al elegir CIF vs FOB? Incoterms responden: ¿en qué punto se transfiere el riesgo? ¿Quién organiza y paga cada parte del transporte, seguro y trámites aduaneros? FOB: el riesgo se transfiere cuando la mercancía está a bordo del buque en el puerto de origen. A partir de ahí, el comprador asume el riesgo y paga el flete y el seguro. CIF: el vendedor lleva la mercancía a bordo del buque, contrata y paga el flete hasta el puerto de destino, y además debe contratar un seguro para el viaje. Pero, aunque el vendedor paga el seguro, el riesgo sigue siendo del comprador. El riesgo se transfiere en el mismo punto que en FOB, puerto de origen. Esto confunde a muchos. El seguro bajo CIF es para beneficio del comprador. Distinción crítica. Incoterms Plus es herramienta de gestión de riesgos y costos. Permiten conocer la exposición financiera y logística. ¿Qué no definen los Incoterms? Precio del producto, transferencia de propiedad o título, consecuencias por mala calidad. Estos puntos generan disputas. Los Incoterms no definen el título de propiedad. Eso lo regula la ley aplicable. Tampoco definen el precio ni la forma de pago, aunque el Incoterm influye en el cálculo del precio final. Necesitas un contrato de compraventa sólido que complemente el Incoterm. Pensar que el Incoterm lo es todo es un error muy peligroso. Elena, hemos hablado de la teoría, pero el mundo de los negocios se mueve por realidades concretas.
Hablemos del costo de la ignorancia. ¿Por qué es tan importante entender los Incoterms? ¿Cuáles son las consecuencias reales y tangibles de ignorarlos o elegir el incorrecto? Van desde costos inesperados, que erosionan el margen, hasta la pérdida total de la mercancía y del cliente. Por ejemplo, un exportador novato en Colombia vende café a Alemania DDP Hamburgo. Cree que solo debe pagar el flete, pero DDP significa Delivered Duty Paid. Obligación, pago del IVA, aranceles aduaneros alemanes, trámites aduaneros y administrativos. Resultado, la supuesta ganancia puede convertirse en una deuda enorme. Otro caso. Exportador de flores en Ecuador vende a Rusia CFR San Petersburgo. CFR obliga al vendedor a pagar el flete hasta el puerto de destino, pero el riesgo se transfiere al comprador una vez que la carga está en el buque en Guayaquil. El vendedor no insiste en que el comprador asegure la carga. Si el contenedor se pierde en el Atlántico, el vendedor no puede reclamar al seguro porque no era su riesgo, y el comprador se negará a pagar la factura porque nunca recibió las flores. El vendedor pierde la mercancía y el dinero. Además de las pérdidas financieras directas, está el daño a la reputación. Finalmente, están las disputas legales. Estos procesos pueden durar años y costar cientos de miles de dólares en honorarios legales, superando con creces el valor original de la mercancía. La prevención es infinitamente más barata que la cura. Elena, para que nuestra audiencia pueda visualizar aún mejor el impacto de estos términos, me gustaría que nos dieras algunos ejemplos claros y simples. Soy un pequeño productor de aceite de oliva en España. Recibo mi primer pedido grande de un supermercado en Estados Unidos. El comprador propone XWB, Ex-Works. ¿Qué significa eso para mí en la práctica? Si vendes bajo XWB, tus responsabilidades son mínimas. Tu obligación: embalar adecuadamente el aceite de oliva y tenerlo listo para ser recogido en tu almacén o finca. El comprador es responsable de todo lo demás: enviar un camión para recoger la mercancía, cargarla, transportarla al puerto español, realizar los trámites de exportación en España, contratar el flete marítimo, contratar el seguro, gestionar la importación, entregar en Estados Unidos. Pero aquí viene la trampa para el vendedor novato. XWB puede tener desventajas. Como vendedor, a menudo necesitas el DUA, el documento de exportación, para justificar la exención de IVA. Si el comprador gestiona la exportación, puede que nunca te facilite ese documento. Ahora cambiemos el escenario. El mismo productor negocia y acuerdan FOB Valencia. FOB, Free On Board, cambia significativamente la situación. Tu responsabilidad como vendedor se extiende. Ya no basta con tener la mercancía en tu finca. Debes organizar el transporte terrestre hasta el puerto de Valencia y debes pagarlo. Además, debes encargarte de los trámites de aduana de exportación y de los costos de esa aduana. Tu responsabilidad y riesgo terminan cuando las cajas están cargadas y estibadas a bordo del buque contratado por el comprador. En ese momento exacto, el riesgo se transfiere. A partir de ahí, el comprador se encarga del flete marítimo, el seguro y la importación en Estados Unidos. ¿Cómo cambia la película para el vendedor? ¿Qué responsabilidades nuevas y qué control gana? FOB te da más control sobre la exportación en tu país, asegurando que obtienes la documentación necesaria. Puedes trabajar con agentes de aduanas locales que conoces y en los que confías. Los costos están más claramente definidos. Tú pagas hasta el puerto, el comprador desde el puerto. Y el punto de transferencia de riesgo está muy claramente definido en el puerto de origen. Una vez que tu mercancía está a bordo del buque, tu trabajo está hecho. Como puedes ver, la elección del Incoterm correcto puede hacer una gran diferencia en tu control, costos y riesgos. Estos ejemplos muestran por qué es crucial entender las implicaciones prácticas de cada término. Elena, estamos llegando al final de la entrevista y tu explicación ha sido increíblemente clara. Para todos aquellos emprendedores que nos están escuchando, que tienen un producto fantástico y el sueño de venderlo al mundo, pero que se sienten abrumados por esta terminología, ¿qué consejos prácticos y fundamentales les darías? El primer consejo, y el más importante, es: edúcate. No tienes que convertirte en un experto legal, pero debes entender los fundamentos de los 11 Incoterms. La Cámara de Comercio Internacional publica guías muy claras, y hay muchísimos recursos en línea, seminarios y cursos. Dedica un día a estudiar qué significa cada término.
especialmente los más comunes como EXW, FOBE, CIFE, DDP. El segundo consejo es: conoce tus propias capacidades y limitaciones. No elijas un Incoterm solo porque el comprador te lo pide o porque parece que te da menos trabajo. Analiza honestamente hasta dónde puedes controlar la cadena logística de manera eficiente. Si eres un pequeño exportador, quizás no tengas la capacidad ni los contactos para gestionar una importación en un país lejano. Mi tercer consejo es: sé explícito y no dejes nada a la interpretación. Cuando incluyas un Incoterm, escribe: FO, Puerto de Veracruz, México Incoterms, R. 2020. Sé específico sobre el lugar exacto y menciona siempre la versión. Asegúrate de que el Incoterm sea coherente con otros documentos como la carta de crédito, si la hubiera. Finalmente, mi cuarto consejo es: busca asesoramiento profesional, pero informado. Apóyate en agentes de aduanas, transitarios, consultores de comercio exterior. Ellos son tus aliados estratégicos. Elena, ha sido una clase magistral. Hemos aprendido qué son los Incoterms, para qué sirven, los riesgos de ignorarlos. Hemos visto ejemplos prácticos. Para cerrar, me gustaría pedirte una última reflexión. En un mundo dividido, con barreras comerciales y tensiones geopolíticas, ¿qué papel juegan estas reglas, estos estándares globales como los Incoterms? Andrés, creo que representan algo mucho más profundo. Los Incoterms son un testimonio del poder de la cooperación y la estandarización. Fueron creados hace casi un siglo por comerciantes, para superar barreras del lenguaje, la cultura y los sistemas legales. Son un ejemplo de autorregulación que crea un marco de confianza para facilitar el intercambio, incluso entre partes que no se conocen y están en lados opuestos del planeta. Son, en esencia, un lenguaje de paz comercial, un código que permite que los negocios fluyan de manera más predecible y justa. Cuando un empresario en Nigeria y otro en Argentina acuerdan usar un Incoterm, depositan su confianza en un sistema global de reglas que ambos entienden. Esto reduce la fricción, disminuye la desconfianza y permite enfocarse en lo que importa: la calidad del producto, el precio, la relación a largo plazo. En tiempos de proteccionismo y muros, los Incoterms recuerdan que los puentes comerciales, basados en reglas claras, son resistentes y beneficiosos. Fomentan la interdependencia y la prosperidad compartida. Por eso, no vean los Incoterms como un obstáculo burocrático, sino como una llave que abre puertas al mundo. Aprenderlas es el primer paso para convertir una idea local en un negocio global. Muy buenas noches.